Ahora, ¿cuáles son los derechos que tenemos como mexicanos, las personas que estamos en este país? Lo primero que habría que decir es que la cantidad de derechos fundamentales, constitucionales que tenemos reconocidos es enorme. Obviamente es muy difícil llegar con un conteo preciso porque los derechos tienen una propiedad y es que siempre están relacionados, ¿no? De nuevo, si pensamos, por ejemplo, en nuestro derecho a votar, bueno, pues es obvio que hay una acción muy concreta que es esa libertad que tenemos de ir a la casilla y votar por quienes pensamos. Pero el derecho a votar está relacionado con el derecho a la libertad de expresión, porque si no, no podríamos tener campañas, ¿no? Está relacionado con el derecho a la manifestación, porque también queremos criticar al gobierno y pensamos que las elecciones son un buen instrumento de alguna manera para hacer que las autoridades cumplan con sus mandatos, ¿no? Entonces hay una interdependencia entre los diferentes tipos de derechos. Si pensamos en los derechos económicos, por ejemplo, pues es claro, ¿no? Si queremos tener garantizado un derecho a tener una vida digna y a tener un buen trabajo y a tener un salario que cumpla con las necesidades, ¿no? Es muy claro que una de esas precondiciones, por ejemplo, es tener una buena salud o tener una buena educación, porque de lo contrario sería muy difícil cumplirlo, ¿no? Entonces, los derechos, aunque los vamos diferenciando y aunque los vamos catalogando y les vamos poniendo nombres, lo cierto es que siempre están estrechamente relacionados. Entonces, si pensamos en la Constitución mexicana, la verdad es que la cantidad de derechos es muy grande, ¿no? Hay quienes dicen que tenemos 60 derechos constitucionales, hay quienes dicen que tenemos 80 derechos constitucionales. Si ustedes se quieren dar una idea, por ejemplo, de cuántos derechos tenemos, o por lo menos tener una muy buena descripción de esto, yo los invito a que revisen en la página de nosotros el catálogo de derechos fundamentales y derechos humanos que se ha hecho, para que vean esa enorme gama de derechos que tenemos. Tenemos un derecho a la salud, tenemos un derecho a la vivienda, tenemos un derecho al trabajo, tenemos un derecho al salario mínimo y estoy seguro que algunos de los ponentes también estarán hablando de eso. Tenemos derechos a la libre expresión, tenemos derechos a profesar o no profesar nuestras creencias religiosas, ¿no? E incluso, ¿no? En 2011 tuvimos una reforma constitucional que es importantísima, que lo que dice es que nuestros derechos fundamentales no solo son aquellos que están establecidos en la Constitución, sino que además tenemos reconocidos todos los derechos que estén contemplados en los tratados internacionales que hayan sido firmados por el Estado mexicano, ¿no? Entonces, en términos puramente normativos, ¿no? O teóricos, si ustedes quieren utilizar la palabra, la verdad es que México es una democracia que en su constitución reconoce derechos de primera, segunda y tercera generación. Y eso implica, si nos tomamos los derechos en serio, que el Estado tendría que hacer todos los esfuerzos habidos y por haber, hasta el límite de los recursos disponibles, para garantizar nuestro derecho al voto, para garantizar nuestros derechos de acceso a la información, para garantizar el derecho a tener una vida digna, a tener un medio ambiente adecuado, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los grandes problemas que tiene México, ¿no? Sí hay que tener muy claro que en realidad el problema no es tanto el reconocimiento de derechos, porque ahí tenemos un catálogo fundamental de derechos que es bastante grande, sino tenemos problemas sobre todo relacionados con su efectividad, y creo que ya tendremos oportunidad de platicar más un poco sobre por qué es que no se están cumpliendo y no se están garantizando y no se están haciendo efectivos ese catálogo de derechos fundamentales. Yo en verdad los invito, ¿no? A que en internet o en versión impresa traten, ¿no? O por lo menos intenten leer buena parte de la Constitución. Y ahí lo que van a encontrar es una enorme cantidad de principios, una enorme cantidad de valores que lo que están buscando es eso precisamente, ¿no? Garantizar nuestra vida digna, darnos las condiciones materiales que sean necesarias para que podamos desarrollar de manera adecuada los planes de vida que todos tenemos.